Un dato clave a tener en cuenta al analizar las ondas es que no todo el volumen operado en una onda alcista serán compras y que no todo el volumen operado en una onda bajista serán ventas. Como cualquier otro elemento, requiere de su análisis e interpretación. El análisis de esfuerzo y resultado es exactamente el mismo. Se trata de comparar la onda actual de volumen con las previas, tanto con la que apunta en su dirección como con la que va en la dirección opuesta. Obtendríamos una armonía si en un movimiento al alza los impulsos alcistas van acompañados por ondas alcistas con un mayor volumen que los retrocesos bajistas. También determinaríamos una armonía si el precio realiza nuevos máximos y cada impulso alcista lo hace con un aumento en el volumen de las ondas. Por contra, tendríamos una divergencia si el precio se desplaza al alza, pero las ondas alcistas son cada vez menores, o si en este desplazamiento al alza las ondas bajistas muestran mayor fortaleza. Al alcanzar niveles clave. Es una forma más de evaluar esta ley de esfuerzo y resultado, en esta ocasión en términos de rotura de niveles. Es sencillo. Si se aproxima a un nivel con volumen y realiza una rotura efectiva, diremos que hay armonía, esfuerzo-resultado en ese movimiento de rotura. Ese volumen tenía intención de seguir avanzando y ha absorbido todas las órdenes que allí estaban colocadas. Si por el contrario se aproxima a un nivel con volumen y realiza una falsa rotura, diremos que hay divergencia. Todo ese volumen operado ha estado participando en la dirección opuesta a la rotura del nivel. Se puede aplicar a cualquier tipo de nivel, ya sean horizontales, soportes y resistencias, con pendiente, líneas de tendencias, líneas de canal, líneas invertidas, convergentes, divergentes, niveles dinámicos, medias móviles, WAP, bandas, así como cualquier otro nivel que establezca una metodología en concreto. Esfuerzo-resultado en tendencias. Además de lo previamente estudiado, la evaluación del esfuerzo-resultado se puede incluir en otros contextos del mercado más generales, como las tendencias. Generalmente grandes volúmenes relativos acompañan la terminación de un gran movimiento, especialmente si van acompañados por pequeños avances del precio. Por tanto, un fuerte volumen tras una gran tendencia bajista indica que la caída está casi completada. Puede que se trate de un clímax de ventas y que probablemente esté comenzando una acumulación. De igual manera, un fuerte volumen tras una prolongada tendencia alcista indica que la terminación del movimiento alcista está cerca y que podría estar comenzando la fase de distribución. Falta de interés. Los giros no siempre ocurren cuando hay un volumen considerable, esfuerzo, y un movimiento del precio comparativamente pequeño, resultado. Encontramos otra manera capaz de originar un giro del precio, y es la falta de interés. Pequeños volúmenes en suelos de mercado, tras una considerable bajada, o tras un retroceso bajista generalmente indica falta de presión vendedora. Si no hay interés en seguir bajando, una aparición ahora de los compradores provocaría un giro al alza. De igual manera, pequeños volúmenes en techos de mercado, tras una considerable subida, o tras un retroceso alcista, generalmente indica falta de presión compradora, que llevaría al precio a un giro bajista con la aparición de los vendedores. Recuerda que aumentos o descensos relativos del volumen de forma repentina es significante y te ayudarán a identificar cuándo un movimiento puede que esté terminando o a punto de terminar. Parte 4. Los procesos de acumulación y distribución. Capítulo 10. Acumulación. Un rango de acumulación es un movimiento lateral del precio precedido por un movimiento bajista sobre el cual se lleva a cabo una maniobra de absorción por parte de los grandes operadores con el objetivo de acumular stock para poder venderlo a precios más altos en el futuro y sacar un beneficio de la diferencia. Control del stock. Durante el desarrollo del movimiento bajista que le precede, el control del stock estará principalmente en manos débiles. Para poder girar un mercado es necesario que ese stock pase a estar controlado por los grandes profesionales, por las manos fuertes. Según cae el precio, el stock va paulatinamente cambiando de manos. Cuanto más cae, mayor stock se encuentra en posiciones fuertes. Es durante el desarrollo de la estructura de acumulación donde se produce el proceso final de absorción.
momento en el cual el precio se encuentra preparado para iniciar el giro al alza. La ley de causa y efecto. Son en estas condiciones de rangos donde vemos en funcionamiento la ley de causa y efecto en el trading, la cual nos dice que para que haya un efecto, primero debe haber una causa que lo origine, y que el efecto estará en proporción directa a la causa. En el caso del rango de acumulación, la compra de stock, causa, tendrá como efecto un movimiento tendencial alcista posterior, y el alcance de este movimiento estará en proporción directa al tiempo que haya pasado el precio construyendo esa causa, absorbiendo el stock. La preparación de un importante movimiento lleva un tiempo considerable. Un gran operador no puede comprar todo lo que quiere de una vez, ya que de ejecutar una orden con toda la cantidad que desea, obtendría peores precios debido al desplazamiento que su propia orden generaría. Para poder desarrollar esta tarea, los profesionales necesitan planificar y ejecutar un plan cuidadoso con el que intentar absorber todo el stock disponible al precio medio más bajo posible. Maniobras de manipulación. En el proceso de acumulación, los grandes operadores crean un entorno de extrema debilidad. Las noticias en este punto muy probablemente sean malas, y muchos se verán influenciados a entrar en el lado equivocado del mercado. Mediante diversas maniobras logran hacerse poco a poco con toda la oferta disponible. En el rango de acumulación observamos un evento fundamental que caracteriza este tipo de contexto, ya que en muchas ocasiones es la acción que da inicio al movimiento tendencial. Es la sacudida bajista, también conocida como spring, sacudida. Se trata de un movimiento brusco a la baja, el cual rompe el nivel de soporte del rango y con el que los grandes operadores se sirven para llevar a cabo una triple función: alcanzar los stops de pérdida de aquellos traders que estaban bien posicionados en el lado largo, inducir en venta a los operadores mal informados que piensan en la continuación del movimiento bajista y lucrarse con dicho movimiento. Si bien es cierto que este evento de sacudida es una acción que añade fortaleza al escenario alcista, también es cierto que no siempre se producirá. Debe ser consciente que en muchas ocasiones se indicará el desarrollo de la tendencia alcista sin producirse esta acción terminal. Se trata de un contexto algo más difícil de determinar, pero igualmente válido. Al mismo tiempo, necesitan sacar del mercado a las manos débiles. Estos son operadores que, de estar posicionados en compra, cerrarán muy pronto sus posiciones asumiendo cortos beneficios. Y ese cierre de posiciones de compra son órdenes de venta que tendrán que seguir absorbiendo los grandes operadores si es que quieren seguir empujando al precio. Una acción que llevan a cabo para deshacerse de este tipo de operador débil es generar un contexto de mercado plano, aburrido, con el objetivo de desanimar a estos operadores para que finalmente cierren sus posiciones. Contrapartida, liquidez. Tanto el hecho de alcanzar los stops de las posiciones de compra como la entrada en venta de algunos operadores proporciona liquidez a los profesionales que están acumulando, ya que ambas acciones ejecutan ventas a mercado, y estas ventas son la contrapartida que necesitan los grandes operadores para casar sus compras. Además de esto, cuando se produzca la reversión alcista de nuevo hacia el interior del rango, se ejecutarán también los stops de aquellos que entraron con posiciones vendedoras durante la rotura bajista, añadiendo fortaleza al movimiento alcista. El camino de la menor resistencia. Los profesionales que tienen intereses más arriba no iniciarán el movimiento hasta haber verificado que el camino de la menor resistencia está al alza. Esto lo consiguen realizando diversos tests para comprobar el nivel de compromiso de los vendedores. Al igual que con el spring, iniciarán movimientos a la baja para verificar el seguimiento que tiene. Una ausencia de volumen en este punto sugeriría una falta de interés por alcanzar precios más bajos. Es por esto que en ocasiones se ven más de una sacudida dentro del rango. Se tratan de test que desarrollan los profesionales para asegurarse que no encontrarán resistencia a precios superiores. Características comunes de los rangos de acumulación. Las siguientes son características clave de los rangos de acumulación. Disminución del volumen y de la volatilidad según se desarrolla el rango. Cada vez habrá menos stock disponible para la venta y, por tanto, las fluctuaciones del precio y el volumen se irán reduciendo paulatinamente. Test a la zona alta del rango sin volumen.
sugiriendo una ausencia de interés vendedor excepto cuando el precio esté preparado para iniciar el movimiento fuera del rango. Sacudidas bajistas, springs, a mínimos previos, ya sea sobre el área de soporte o sobre mínimos menores dentro del rango. Movimientos y barras alcistas más amplias y fluidas que las bajistas. Esto denota una entrada de demanda de buena calidad y sugiere que la oferta es de pobre calidad. Desarrollo de máximos y mínimos crecientes. Esta secuencia ya debería observarse en la última etapa del rango, justo antes de iniciar el salto alcista. Denota un control total por parte de los compradores. Inicio del movimiento alcista. Cuando ya no hay stock por absorber, tiene lugar un punto de inflexión. El control del valor lo tienen las manos fuertes y estos únicamente se desharán de sus posiciones a precios mucho más altos. Un ligero aumento de la demanda ahora provocaría un brusco movimiento al alza de los precios, dando inicio a la tendencia alcista. Capítulo 11. Reacumulación. El proceso de reacumulación es exactamente idéntico al proceso de acumulación. La única diferencia entre ambos es la forma en la que empieza a desarrollarse la estructura. Mientras que el rango de acumulación comienza deteniendo un movimiento bajista, el rango de reacumulación comienza tras la parada de un movimiento alcista. Absorción del stock. Una reacumulación es el resultado de una tendencia alcista previa que necesita ser consolidada. Las manos que controlan el valor cambiarán durante el curso de la tendencia. Al inicio de una tendencia alcista, el valor se encuentra bajo el control de dueños muy fuertes, operadores profesionales, manos fuertes, pero según se desarrolla, el stock irá cambiando paulatinamente hacia operadores peor informados, manos débiles. En este punto se dice que la demanda es de pobre calidad y el mercado necesita volver a iniciar un proceso de absorción de stock en el que de nuevo sean los grandes operadores quienes se hagan con el control. Duración de la estructura. Un punto clave a tener en cuenta es que la duración de esta estructura estará influenciada por el porcentaje de manos fuertes y débiles que tengan el control del valor. Si al iniciarse la reacumulación el valor aún se encuentra principalmente en manos fuertes, la duración de la estructura será más corta. Si por el contrario son las manos débiles las que controlan la mayor parte del stock, se hará necesario un mayor periodo de tiempo en el que poder volver a desarrollar el proceso de compra. Los objetivos de la acumulación principal no estarán aún cumplidos y esta estructura se desarrolla para añadir nueva demanda al mercado con la que poder continuar el movimiento al alza hacia dichos objetivos. Reacumulación o distribución. Es muy importante un análisis juicioso de la acción del precio y el volumen para no cometer el error de confundir un rango de reacumulación con uno de distribución. Ambos se inician de igual manera tras la parada de un movimiento alcista. Se hace necesario automatizar las características de los rangos de acumulación, ya que esta es una de las situaciones más comprometedoras con las que se encuentra cualquier operador Wyckoff. Capítulo 12. Distribución. Un rango de distribución es un movimiento lateral del precio el cual consigue detener un movimiento alcista y en el que se produce un proceso de venta de stock por parte de los profesionales bien informados, los cuales tienen intereses a precios más bajos. Estos tratan de almacenar una gran posición para deshacerse de ella a precios más bajos y obtener una rentabilidad por ello. La ley de causa y efecto. Son en esas condiciones de rangos donde vemos en funcionamiento la ley de causa y efecto tan conocida en el mundo del trading, la cual nos dice que para que haya un efecto, primero debe haber una causa que lo origine y que el efecto estará en proporción directa a la causa. En el caso del rango de distribución, la venta de stock, causa, tendrá como efecto un movimiento tendencial bajista posterior, y el alcance de este movimiento estará en proporción directa al tiempo que haya pasado el precio construyendo esa causa, absorbiendo el stock. La preparación de un importante movimiento lleva un tiempo considerable. Un gran operador no puede construir su posición entera de una vez, ya que de ejecutar sus órdenes de venta con una orden que contenga toda la cantidad que desea, la propia agresividad de la orden desplazaría el precio a la baja
hasta encontrar a la demanda necesaria con la que casar sus órdenes de venta, y esto ocasionaría la obtención de unos peores precios. Para poder ejecutar esta tarea, los profesionales necesitan desarrollar y llevar a cabo un plan cuidadoso con el que intentar absorber toda la demanda disponible en el mercado al precio medio más alto posible. Maniobras de manipulación. Durante este proceso de distribución, los grandes operadores, apoyados por los medios de comunicación, en muchas ocasiones a su servicio, generan un entorno de extrema fortaleza. Lo que buscan con esto es atraer a cuantos más traders mejor, ya que serán las compras de estos operadores los que den la contrapartida necesaria para casar sus órdenes de venta. Los operadores mal informados no saben que los fuertes profesionales están construyendo una gran posición de venta porque tienen intereses más abajo. Estarán entrando en el lado equivocado del mercado. Mediante diversas maniobras logran hacerse poco a poco con toda la demanda disponible. En el rango de distribución, al igual que en el de acumulación, se nos presentará el evento fundamental de la sacudida. Si bien es cierto que no en todas las estructuras se verá esta acción antes de iniciar el movimiento tendencial, el hecho de su presencia añade gran fortaleza al escenario. Para el caso de sacudida alcista, la metodología Wyckoff lo denomina upthrust. Se trata de un movimiento brusco al alza, el cual rompe el nivel de resistencia del rango y con el que los grandes operadores se sirven para llevar a cabo una triple función. Alcanzar los stops de pérdida de aquellos operadores que estaban bien posicionados en el lado corto, inducir en compra a los operadores mal informados que piensan en la continuación del movimiento alcista y lucrarse con dicho movimiento. Al mismo tiempo necesitan sacar del mercado a las manos débiles. Estos son operadores que, de estar posicionados en venta, cerrarán muy pronto sus posiciones asumiendo cortos beneficios. Y ese cierre de posiciones de venta son órdenes de compra que tendrán que seguir absorbiendo los grandes operadores si es que quieren seguir empujando al precio. Una acción que llevan a cabo para deshacerse de este tipo de operador débil es generar un contexto de mercado plano, aburrido, con el objetivo de desanimar a estos operadores para que finalmente cierren sus posiciones. Contrapartida, liquidez. Los profesionales que están construyendo su posición se ven en la obligación de llevar a cabo este tipo de maniobras. Debido a la magnitud de sus posiciones, es la única manera que tienen de poder operar en los mercados. Necesitan liquidez con la que casar sus órdenes y el evento de la sacudida es una gran oportunidad para conseguirla. El salto de stops de las posiciones de venta, así como los operadores que entran largos, son órdenes de compra que necesariamente se deben cruzar con una orden de venta. Y efectivamente son los operadores bien informados los que están colocando estas órdenes de venta y absorbiendo, por tanto, todas las compras que se ejecutan. Además, cuando se produzca la reversión bajista tras la sacudida, se ejecutarán también los stops de aquellos que compraron, añadiendo fortaleza al movimiento bajista. El camino de la menor resistencia. Una vez que el desarrollo del rango va llegando a su fin, los grandes profesionales no iniciarán el movimiento tendencial bajista hasta que puedan verificar que efectivamente el camino de la menor resistencia se encuentra a la baja. Esto lo hacen a través de test con los que evalúan el interés comprador. Inician movimientos al alza y dependiendo de la participación que secunde, esto se observará mediante el volumen operado en ese movimiento, valorarán si queda demanda disponible o si por el contrario, los compradores están agotados. Una ausencia de volumen en este punto sugeriría una falta de interés por alcanzar precios más altos. Es por esto que en ocasiones se ven más de una sacudida dentro del rango. Se tratan de test que desarrollan los profesionales para asegurarse que no encontrarán resistencia a precios inferiores. Características comunes de los rangos de distribución. Las siguientes son características clave de los rangos de distribución. Volumen y volatilidad altos durante el desarrollo del rango. Se observarán amplias fluctuaciones del precio y el volumen se mantendrá relativamente alto y constante. Tests a la zona baja del rango sin volumen, sugiriendo una ausencia de interés comprador, excepto cuando el precio esté preparado para iniciar el movimiento fuera del rango. Sacudidas alcistas,
upthrust, a máximos previos, ya sea sobre el área de resistencia o sobre máximos menores dentro del rango. Movimientos y barras bajistas más amplias y fluidas que las alcistas. Esto denota entrada de oferta de calidad y sugiere que la demanda es de pobre calidad. Desarrollo de máximos y mínimos decrecientes. Esta secuencia ya debería observarse en la última etapa del rango, justo antes de iniciar el salto bajista. Lo que nos sugiere es que los bajistas están siendo más agresivos. Inicio del movimiento bajista. Cuando ya no hay más demanda disponible, tiene lugar un punto de inflexión. El control del valor lo tienen las manos fuertes y estos únicamente se desharán de sus posiciones a precios mucho más bajos. Un ligero aumento de la oferta ahora provocaría un brusco movimiento a la baja de los precios, dando inicio a la tendencia bajista. Capítulo 13. Redistribución. La fase de redistribución es un rango procedente de una tendencia bajista y al que le sigue una nueva tendencia bajista. Dentro de un gran mercado bajista pueden suceder múltiples fases de redistribución. Se trata de una pausa que refresca el valor para desarrollar otro movimiento a la baja. Redistribución o acumulación. Este tipo de estructura inicia igual que los rangos de acumulación, por lo que es necesario un análisis muy juicioso para no llevar a conclusiones erróneas. Este aspecto sin duda es una de las tareas más difíciles para el operador Wyckoff, saber distinguir entre un rango de redistribución y uno de acumulación. Control del stock. Durante los periodos de redistribución, el gran profesional que ya está posicionado en corto vuelve a vender alrededor del techo del rango y potencialmente cubrir, cerrar, comprar, algunas de sus posiciones cerca de la base del rango. En general, están aumentando el tamaño de su posición corta durante el desarrollo del rango. La razón por la que cierran algunas de sus posiciones de venta en la base del rango es para proveer apoyo al precio y no empujarlo prematuramente hacia abajo antes de poder establecer una significante posición en corto. La redistribución permanece volátil durante y al final de su desarrollo antes de continuar la tendencia bajista. Las manos que controlan el valor cambiarán durante el curso de la tendencia. Al inicio de una tendencia bajista, el valor se encuentra bajo el control de dueños muy fuertes, operadores profesionales, manos fuertes. Pero según se desarrolla, el stock irá cambiando paulatinamente hacia operadores peor informados, manos débiles. En este punto se dice que la oferta es de pobre calidad y el mercado necesita volver a iniciar un proceso de absorción de stock en el que de nuevo sean los grandes operadores quienes se hagan con el control. Duración de la estructura. El porcentaje de manos fuertes y manos débiles que tengan el control del valor influirá en la duración de la estructura. Si al iniciarse la redistribución el valor aún se encuentra principalmente en manos fuertes, la duración de la estructura será más corta. Si por el contrario son las manos débiles las que controlan la mayor parte del stock, se hará necesario un mayor periodo de tiempo en el que poder volver a desarrollar el proceso de venta. Los objetivos de la distribución principal no estarán aún cumplidos, y esta estructura se desarrolla para añadir nuevas posiciones vendedoras al mercado con las que poder continuar el movimiento a la baja hacia dichos objetivos. Parte 5. Los eventos. La metodología Wyckoff trata de identificar unos patrones lógicos de giro del precio durante los cuales se define el control del mercado. En esta sección presentaremos la secuencia que sigue el precio en el desarrollo de estas estructuras. Aunque hay operadores que lo aplican de diferente forma, bajo mi punto de vista lo más recomendable es observar tales eventos desde un punto de vista práctico, restando rigidez y proporcionando la mayor flexibilidad posible al análisis. Los eventos son los mismos tanto para acumulaciones como para distribuciones. Lo único que cambia en algunos casos es el nombre, pero la lógica subyacente detrás de ellos es la misma. Dividiremos las secciones por eventos y dentro de ellas explicaremos tanto el ejemplo de giros al alza como de giros a la baja. El listado de eventos. Aunque posteriormente se desarrollarán más en profundidad, hacemos un breve resumen de la lógica de cada uno de los eventos que aparecerán. Evento número 1. Parada preliminar.
La parada preliminar es el primer intento por frenar el movimiento tendencial en marcha, cuyo resultado siempre fracasará. Es una alerta temprana de que la tendencia puede que esté llegando a su fin. Evento número 2, clímax. Se trata del movimiento de culminación de la tendencia precedente. Tras haber recorrido una gran distancia, el precio alcanzará una condición extrema que provocará la aparición del gran profesional. Evento número 3, reacción. Es la primera gran señal que nos sugiere el cambio de sentimiento en el mercado. Pasamos de un mercado en control por alguna de las dos fuerzas a un mercado en equilibrio. Evento número 4, test. Este evento tiene diversas lecturas dependiendo de la ubicación donde se desarrolle. En términos generales, trata de evaluar el compromiso o ausencia de él por parte de los operadores en un determinado momento y dirección. Evento número 5, sacudida. Momento clave para el análisis de la estructura. Es el único engaño desarrollado por el profesional antes de iniciar el movimiento tendencial a favor de la menor resistencia. Evento número 6, rotura. Es la mayor prueba de compromiso que tiene que asumir el profesional. Si ha hecho un buen trabajo previo de absorción, romperá con relativa facilidad la estructura con el objetivo de continuar el movimiento fuera de ella. Evento número 7, confirmación. Si el análisis es correcto, se desarrollará un test de la rotura, el cual confirmará que el profesional está posicionado en esa dirección y que apoya el movimiento. Capítulo 14. Evento número 1, parada preliminar. Se trata del primer evento del método Wyckoff que aparece para dar inicio a la fase A de parada de la tendencia previa. Para el caso de los esquemas de acumulación se denomina Preliminary Support, que junto con el Selling Climax, el Automatic Rally y el Secondary Test, produce el cambio de carácter con el que hace evolucionar al precio desde un entorno tendencial bajista a un entorno de lateralización. En el ejemplo de las estructuras de distribución se denomina Preliminary Supply, que en unión con el Buying Climax, el Automatic Reaction y el Secondary Test, pone fin a la fase A de parada de la tendencia alcista previo y da inicio a la fase B de construcción de la causa. Como sabemos, los procesos de acumulación y distribución requieren tiempo, y en rara ocasión el precio desarrollará un esquema hipodérmico dejando visualmente un giro en V. Este proceso de acumulación comienza con este primer evento, con el Preliminary Support y el Preliminary Supply. Antes de producirse este evento, el mercado se encontrará en una clara tendencia. En algún momento, el precio alzará un nivel lo suficientemente atractivo para los grandes operadores que hará que estos comiencen a participar de forma más agresiva. ¿Cómo aparece la parada preliminar sobre el gráfico? Generalmente se suele malinterpretar la observación de este evento sobre el gráfico, ya que no necesariamente debe observarse una barra con aumento de volumen y expansión en los rangos. También puede verse sobre un conjunto de barras con un rango relativamente más estrecho y con un volumen alto y constante durante todas ellas, o incluso sobre una única barra con volumen alto y con una gran mecha. Estas representaciones al final denotan lo mismo, la primera entrada relevante de los grandes operadores. Recuerda una de las citas más importantes del libro de Tom Williams, Master the Markets, en el que dice algo así como que al mercado no le gustan las grandes barras tendenciales con aumento significativo del volumen tras un movimiento prolongado, ya que generalmente denotan un sentimiento contrario. Observar una gran barra bajista con un pico de volumen y cierre en mínimos tras un prolongado movimiento a la baja es un indicio muy claro de compra profesional. Es probable que esta acción alcance una condición de sobreventa en relación al canal bajista que esté respetando la acción del precio durante el movimiento bajista. La psicología detrás de la parada preliminar. Vamos ahora a estudiar el cruce de órdenes que se produce durante tal acción. Recordad que para que alguien compre debe haber alguien que venda. Pregúntate qué estará haciendo en ese punto tanto el operador mal informado o mano débil como el operador bien informado o mano fuerte. Como hemos comentado, tras determinar que el mercado ha alcanzado un precio de valor sobre el que iniciar una campaña, el que estará absorbiendo todo el stock será el gran operador. Y son los operadores mal informados los que les están proporcionando toda la liquidez que necesitan
para construir sus posiciones. Encontramos diferentes perfiles de operadores mal informados que facilitan este hecho. Los codiciosos. Habrá un grupo que ven moverse abruptamente al precio y entran al mercado para evitar quedarse fuera de un potencial movimiento a su favor. Los temerosos. Este grupo lleva aguantando posiciones perdedoras durante un gran periodo de tiempo y su límite está muy cerca. Tras ver moverse al precio de nuevo en su contra y por miedo a aumentar aún más la pérdida, finalmente deciden abandonar su posición. Los listos. Habrán sido capaces de anticipar el giro y ya se encontrarán dentro del mercado, pero su timing no ha sido preciso y este movimiento los saca haciendo saltar sus stops de protección. Usos de la parada preliminar. Pero entonces, ¿para qué nos sirve identificar este primer evento de parada? Como ya hemos comentado, se trata de la primera acción de parada del movimiento tendencial previo y por tanto podemos sacar dos conclusiones claras. Dejar de pensar en seguir operando a favor de la tendencia previa al menos inicialmente, ya que la estructura aún debe confirmarse como de continuación o de giro. Se trata de un punto excelente para tomar beneficios. Preliminary Support. Como sabemos que una tendencia bajista no se detiene de una vez, es posible encontrarnos con numerosos intentos para detener la caída antes de que tenga lugar el que será exitoso. Es la inercia de la tendencia. Es como un vehículo en movimiento. Una vez alcanzada la velocidad de crucero, aun soltando el pie del acelerador, el coche continuará en la dirección durante un tiempo por la propia inercia. Todos esos intentos de parada son preliminary support. Cuantos más haya, más probable será que finalmente se produzca el último extremo de la tendencia bajista sin un significante aumento del volumen. El hecho de ver repetidos preliminary support nos sugiere que el profesional ha ido eliminando oferta del mercado y al llegar al último mínimo serán pocos los que estén dispuestos a vender. Y esto hará que se produzca ese último extremo sin un pico en el volumen. Igualmente se tratará de un selling climax. En este caso sin un volumen ultra alto. Parada del movimiento por agotamiento. Ya lo comentaremos cuando desarrollemos este evento climático. En realidad, se trata de preliminary support desde un punto de vista funcional, porque para la metodología Wyckoff, el preliminary support como tal será el penúltimo intento de parada de la tendencia bajista. El último será el selling climax. Por tanto, lo más acertado sería etiquetarlos como potenciales preliminary support. Este potencial preliminary support se confirmará como el genuino preliminary support cuando el precio desarrolle los 4 eventos de la fase A que establecen el cambio de carácter. Esta primera participación del profesional no implica que el precio deba girarse de inmediato. Como ya hemos comentado, en ciertas condiciones del mercado el precio desarrollará un giro en V, acumulando todo el stock necesario durante la caída. Repetimos que aunque este tipo de acumulaciones hipodérmicas no es lo más probable, hay que estar alerta de su posible desarrollo. Preliminary Supply. Antes de que se produzca el auténtico Preliminary Supply, lo más lógico sería encontrarnos con numerosos intentos previos. Estos intentos deberían etiquetarse como potenciales Preliminary Supply. El hecho de ver repetidos preliminary supply nos sugiere que el profesional ha ido eliminando demanda del mercado y al llegar al último máximo, serán pocos los que estén dispuestos a comprar. Y esto podría hacer que se produzca ese último extremo sin un volumen significante. Capítulo 15. Evento número 2. Clímax. Es el segundo evento de la metodología y aparece tras el intento de parada en el Preliminary Support Supply. En los ejemplos acumulativos lo denominaremos Selling Climax, mientras que para las estructuras distributivas lo etiquetaremos como Buying Climax. Después de la aparición de un gran volumen tras una prolongada tendencia, potencial parada, estaremos atentos a la posible identificación de este evento climático. Como siempre decimos, este es uno de los mayores beneficios de la metodología Wyckoff. Nos provee de un contexto de mercado. Sabemos qué buscar. Pero algo importante a tener en cuenta es que los eventos de parada preliminar no siempre aparecen dentro de la secuencia y su función la puede realizar al mismo tiempo el evento de clímax. Por eso insistimos una y otra vez en la importancia de darle cierta flexibilidad al mercado. Tenemos un contexto y una secuencia básica,
pero se hace necesario dejar que el mercado se exprese libremente, sin intentar encasillarlo obligatoriamente dentro de nuestro mapa, ya que querer ejercer un control sobre el mercado sería un error. La clave para determinar si directamente estamos ante el clímax la obtendremos del precio. Será necesario ver una fuerte reacción, evento número 3, y un test, evento número 4, que den por finalizada la fase A de parada de la tendencia. Claves del clímax. Después del evento climático pueden pasar dos cosas: una reacción, Automatic Rally Reaction, o un movimiento lateral. Si aparece una reacción, a esta le seguirá un Secondary Test. Por el contrario, si tiene lugar un movimiento lateral, lo más probable es que el mercado continúe en la dirección de la tendencia previa. Un aspecto muy relevante es que este evento necesita ser testeado para verificar su autenticidad. Con el Secondary Test, un volumen mucho más bajo en un test posterior muestra una disminución de la presión vendedora. Este evento se conoce como No Supply y No Demand, dentro del enfoque del VSA, Volume Spread Analysis. Algo muy importante a destacar es que no necesariamente el clímax será el mayor extremo de la estructura. Durante el desarrollo de la misma podríamos observar diversos test, intentos fracasados de hacer mínimos más bajos o máximos más altos, durante la fase B, así como el evento de test en fase C, Spring Upthrust After Distribution, que normalmente sacude el extremo de esta. ¿Cómo aparece el clímax sobre el gráfico? Aunque el principio no cambia, puede manifestarse de diferentes maneras en términos de representación del precio y el volumen. Predomina la creencia dentro del mundo del análisis del precio y el volumen de que este evento debe observarse como una barra con aumento de volumen y expansión en los rangos. Aun siendo correcta esta definición, estaría incompleta, ya que existen otras formas de representación. Por un lado puede verse sobre un conjunto de barras con un rango relativamente más estrecho y con un volumen alto y constante durante todas ellas. Otra manera sería sobre una única barra con volumen alto y con una gran mecha en su parte inferior. Todas estas representaciones al final denotan lo mismo: fuerte entrada de interés comprador por parte de los grandes operadores. Independientemente de las características del evento climático, cuando observamos el Automatic Rally Reaction y Secondary Test genuinos, automáticamente etiquetaremos como clímax el movimiento previo. La psicología detrás del clímax. Si recordamos, debido a la propia naturaleza de los mercados, para que alguien pueda vender debe haber dispuesto a algún otro a comprar. Entonces es buena idea ahora preguntarnos, por ejemplo, ¿quién estará asumiendo toda la venta que se produce en el Selling Climax o la compra del Buying Climax? La lógica nos lleva a pensar en que quien está proporcionando la contrapartida es el gran operador, ya que es este el que tiene la capacidad de mover el mercado y de detener una abrupta caída o subida del precio. Seguramente ha determinado que el precio se encuentra en una condición sobreextendida y ve con buenos ojos iniciar en dicha zona una campaña para absorber stock. ¿Cuáles son los motivos que le llevan al operador mal informado a proporcionar la liquidez que necesitan los grandes operadores? Recordamos el origen de esos proveedores de liquidez ya visto en el evento de parada preliminar. Los codiciosos, habrá un grupo que ven el movimiento climático y entran al mercado por miedo a perderlo. Los temerosos, otro grupo generalmente con posiciones de medio-largo plazo, tendrán stock almacenado y habrán aguantado gran parte del movimiento tendencial previo. Se encuentran en pérdidas y al ver un nuevo movimiento en su contra deciden cerrar sus posiciones para evitar mayores pérdidas. Los listos. Un último grupo de operadores, creyéndose los más listos de la clase, querrán anticipar el giro y en ese punto probablemente ya se encontrarán con posiciones abiertas. Este tercer tipo de contrapartida se produce al saltar el stop de protección de dichas posiciones. Usos del clímax. La identificación de este evento es muy importante, ya que nos señala la entrada de los profesionales y por tanto se trata de una acción respaldada y de calidad. ¿Qué ventaja podemos obtener al identificar correctamente este evento? Al tratarse de una acción de parada del movimiento tendencial previo y señalarnos la participación profesional, podemos sacar dos conclusiones claras. Debemos dejar de pensar en seguir operando a favor de la tendencia previa.
al menos hasta confirmar si la estructura se trata de giro o de continuidad. Estamos ante la última oportunidad clara de tomar beneficios de nuestras posiciones abiertas si no lo hicimos sobre el evento de parada. No se recomienda iniciar posiciones en este punto, ya que el riesgo asumido sería demasiado alto. Sin embargo, es cierto que algunos de los operadores Wyckoff más experimentados aprovechan este tipo de contexto para tomar operaciones de corto recorrido buscando el rebote hacia el evento número 3, Automatic Rally Reaction. Selling Climax. Este evento del Selling Climax es en el fondo similar al evento del Preliminary Support. Tanto la forma en que puede aparecer sobre el gráfico como la psicología detrás de la acción es exactamente igual. También inicialmente debemos tratarlo como Selling Climax potencial, ya que la confirmación nos llegará al aparecer los dos eventos posteriores que confirman el final de la fase A, Automatic Rally y Secondary Test. El Selling Climax es una señal muy poderosa de fortaleza. Después de un periodo de precios a la baja, alcanzará un punto en el que, apoyado por noticias muy negativas, el mercado se desplomará rápidamente. En ese punto, los precios ahora son atractivos para el dinero inteligente y comenzarán a comprar o acumular en esos bajos niveles. El Selling Climax ocurre después de un significante movimiento bajista. Se trata del segundo evento que aparece tras el Preliminary Support y tiene lugar dentro de la fase A de parada de la tendencia bajista previa. Este movimiento climático es generado por tres motivos que detallaremos a continuación y que en conjunto provocan un efecto bola de nieve por el que el precio no deja de caer. Dentro de la metodología Wyckoff tiene especial relevancia, ya que con su aparición podemos comenzar a definir los límites del rango. Y es que su mínimo establece el extremo más bajo de la estructura, zona de soporte. El Selling Climax de agotamiento. Una tendencia bajista no siempre finalizará con un volumen climático. Existe otra manera de llegar a su fin y se produce cuando la venta que está controlando la condición del mercado va desapareciendo poco a poco. Los vendedores dejan de estar interesados en precios más bajos y cierran sus posiciones, toman beneficios. Esta falta de agresividad de los cortos crearía un potencial suelo de mercado por agotamiento. Obviamente, este desinterés será representado sobre el gráfico con velas de rango normal o estrecho y volumen promedio o incluso bajo. Lo curioso de esta acción es que, aunque no estemos ante un evento climático que antecede al final de una tendencia, dentro de la etiquetación de la estructura seguiríamos identificando ese mínimo como el Selling Climax. Hay que dejar claro que la metodología originalmente no trata dicha acción como tal Selling Climax y tiene todo el sentido, porque en ningún momento observamos ese clímax característico. Aunque siempre abogamos por tratar las acciones del mercado desde un punto de vista funcional, en esta ocasión debemos observar este agotamiento desde un punto de vista analítico, con el fin de encuadrarlo dentro de las etiquetaciones en la estructura. Quizá podríamos proponer a toda la comunidad wyckoffiana un nuevo evento que identificase este final de tendencia bajista por agotamiento. Algo como Selling Exhaustion, agotamiento de la venta, podría ser representativo de la acción a la que hace referencia. A destacar del Selling Exhaustion es que una señal de su posible aparición la obtenemos cuando el precio desarrolla continuas acciones de Preliminary Support cada vez más bajas. Se observarán acciones climáticas según se desarrolla el movimiento bajista, donde muy probablemente el volumen general vaya en disminución. Esto nos sugiere que se está produciendo una absorción de las ventas, donde los profesionales han dejado de vender agresivamente y comienzan a aprovechar la continuación bajista para tomar beneficios de sus cortos. Esto puede provocar que se desarrolle ese suelo de mercado sin ver sobre el último mínimo una expansión en los rangos del precio y en el volumen. Estaremos ante el nuevo Selling Exhaustion. Buying Climax. El Buying Climax es una potente señal de debilidad del mercado. Después de una tendencia alcista, el precio, guiado por noticias favorables y una irracionalidad compradora por parte de los participantes mal informados, provocará una rápida subida. En este punto, el mercado habrá alcanzado un nivel poco interesante para permanecer dentro, y los operadores bien informados abandonarán sus posiciones compradoras e incluso comenzarán a posicionarse en corto, esperando precios más bajos. El Buying Climax es el segundo evento que aparece tras el Preliminary Supply
y tiene lugar dentro de la fase A de parada de la tendencia alcista previa. Este movimiento climático lo organizan los operadores profesionales capaces de iniciar un desplazamiento en el precio y es seguido por los operadores mal informados que toman sus decisiones operativas generalmente en base a sus emociones. Se trata de una trampa, un engaño donde parece que se esté comprando con cierta agresividad, cuando en realidad la intención que hay detrás es totalmente la opuesta. Todas las compras están siendo bloqueadas con órdenes de venta. El precio no puede subir porque alguien con la capacidad para hacerlo está absorbiendo todo ese stock. Con la aparición del Buying Climax comenzamos a definir los límites del rango, y es que su máximo establece el extremo superior de la estructura, zona de resistencia. Las similitudes entre el Preliminary Supply y el Buying Climax son totales. Tanto la forma en que puede aparecer sobre el gráfico como la psicología detrás de la acción es exactamente la misma. La única diferencia entre ambos eventos es que el Preliminary Supply no logra detener la tendencia alcista previa, mientras que el Buying Climax sí, al menos temporalmente. Inicialmente debemos tratar el Buying Climax como potencial, ya que la confirmación nos llegará al aparecer los dos eventos posteriores que confirman el final de la fase A, Automatic Reaction y Secondary Test. El Buying Climax de agotamiento. Una tendencia alcista no siempre finalizará con un volumen climático. Existe otra manera de llegar a su fin y se produce cuando la compra que está controlando la condición del mercado va desapareciendo poco a poco. Los compradores dejan de estar interesados en precios más altos y cierran sus posiciones, toman beneficios. Esta falta de agresividad de los largos crearía un potencial techo de mercado por agotamiento. Obviamente, este desinterés será representado sobre el gráfico con velas de rango normal o estrecho y volumen promedio o incluso bajo. Aunque esta acción no tiene las características comunes de los eventos climáticos, dentro de la metodología se sigue etiquetando de igual manera. Es por ello que sería interesante diferenciar entre una parada por clímax y otra por agotamiento. La propuesta que se lanza a la comunidad wyckofiana es la creación de un nuevo evento que sirva para identificar este final de la tendencia alcista por agotamiento. En este caso, Buying Exhaustion. Nos parece la etiqueta más idónea. Una señal de que posiblemente vayamos a identificar un Buying Exhaustion es la aparición de continuas acciones de Preliminary Supply cada vez más altas. Se observarán potenciales Preliminary Supply donde probablemente el volumen general vaya en disminución. Esto nos sugiere que se está produciendo una absorción paulatina de las compras donde los profesionales han dejado de comprar agresivamente y comienzan a aprovechar la continuación alcista para tomar beneficios de sus largos. Esto puede provocar que se desarrolle ese techo de mercado sin ver sobre el último máximo una expansión en los rangos del precio y en el volumen. Estaremos ante el nuevo Buying Exhaustion. Capítulo 16. Evento número 3. Reacción. Tras la aparición del potencial clímax, se producirá una reacción automática que dejará visualmente un gran movimiento en la dirección opuesta, confirmando así el evento climático. Este movimiento será el más importante desde que el mercado inició la fase tendencial previa. Nos sugiere una entrada agresiva de operadores en la dirección opuesta y nos señala un cambio de carácter. Este change of character tiene grandes implicaciones y es que nos señala un cambio en el contexto del mercado. El change of character aparece para poner fin a la tendencia previa y dar inicio a un entorno de lateralización en el precio. Este cambio de comportamiento debe confirmarse con el último evento de la fase A, el Secondary Test. Con su aparición podemos confirmar el nuevo entorno en el que se moverá el mercado a partir de ese momento. Las implicaciones de su desarrollo. La distancia que recorra dicho movimiento será uno de los elementos que tendremos en cuenta posteriormente según se desarrolla la estructura con el fin de intentar determinar qué está haciendo el gran profesional. Debemos tener en cuenta que no tiene las mismas implicaciones una reacción de corta distancia que una significativamente, términos comparativos, mayor. Por ejemplo, en un mercado en el que los últimos movimientos alcistas se han desarrollado con una media de 50 puntos, y de repente se observa un automatic rally de 100 puntos, nos sugiere una mayor fortaleza de fondo.
Será uno de los elementos que tendremos en cuenta posteriormente según se desarrolla la estructura con el fin de intentar determinar qué está haciendo el gran profesional. Cuando vemos un movimiento que es entrelazado, no recorre una gran distancia y sin la aparición de un alto volumen, denota que no hay una gran intencionalidad por empujar los precios hacia ese lado, y nos sugiere que el mercado aún no se encuentra en un estado de equilibrio. Muy posiblemente el secondary test posterior se desarrollará relativamente pronto y quizá sobrepase los límites de la estructura, denotando ese desequilibrio. Si observamos este comportamiento en una potencial estructura de acumulación, hay que poner en duda que lo que esté teniendo lugar realmente en el mercado sea una acumulación para una posterior subida del precio. Con esta debilidad aparente, lo más sensato será pensar en un proceso de redistribución que origine precios más bajos. Lo mismo ocurre para análisis que denoten una mayor probabilidad de distribución. Si vemos que el movimiento bajista es entrelazado, que no recorre una gran distancia, que no hemos visto un pico de volumen y que además el secondary test finaliza por encima del máximo que establece el buying clímax, sospecha ya que puede que lo que esté sucediendo sea una estructura de reacumulación. La anatomía de la reacción. Generalmente, el volumen al inicio del movimiento será grande. Estamos ante el final del evento climático y lo normal es que este giro del precio se realice con un volumen climático, a excepción de la aparición del selling-buying exhaustion. Según avanza el movimiento, el volumen irá en disminución hasta que al final sea relativamente bajo. Este secado del volumen nos sugiere falta de interés en seguir subiendo y pondrá fin al automatic rally reaction. Con los rangos del precio sucede prácticamente lo mismo. Al comienzo del movimiento observaremos unos rangos amplios, buenas velas barras de tendencia, que irán progresivamente estrechándose según se acercan al final de dicho evento. A través de la práctica continuada desarrollarás el juicio necesario para saber cuándo el estrechamiento de los rangos y la disminución del volumen han alcanzado un punto en el que es probable que se detenga el movimiento. No hay reglas fijas o mecánicas, es más bien un asunto de juicio. Usos de la reacción. Delimita los límites de la estructura. Dentro de las estructuras de la metodología Wyckoff es uno de los elementos importantes, ya que su extremo sirve para identificar uno de los límites de la estructura. El Automatic Rally establece el límite superior del rango delimitando una clara zona de resistencia sobre la que se espera la aparición de nueva venta en subsiguientes visitas. El Automatic Reaction establece el límite inferior del rango, delimitando una clara zona de soporte sobre la que se espera la aparición de nueva compra en subsiguientes visitas. Identifica el evento climático. La reacción es de relevante importancia, ya que en ocasiones no estará muy claro cuándo ha aparecido el genuino clímax. Por tanto, en muchas ocasiones reconoceremos la acción climática después de identificar el cambio de carácter que viene tras esta reacción. El Automatic Rally identificará el genuino Selling Climax. El Automatic Reaction identificará el genuino Buying Climax. Nos provee del contexto de mercado. Tras observar los eventos 2, Clímax y 3, Reacción, identificamos el cambio de carácter, Change of Character, del mercado y sabemos que el precio irá a testear esa acción climática para desarrollar el Secondary Test. Ya tenemos un mapa de mercado. Como siempre decimos, esto es muy importante porque nos provee de una oportunidad operativa. Si has identificado correctamente el Selling Climax y ahora el Automatic Rally, puedes bajar de marco temporal para buscar el desarrollo de una estructura menor de distribución que genere el final de Automatic Rally y el giro bajista que vaya a buscar el desarrollo del Secondary Test. Si has identificado el genuino Buying Climax y ahora el Automatic Reaction, puedes bajar de marco temporal para buscar el desarrollo de una estructura menor de acumulación que genere el final de Automatic Reaction y el giro alcista que vaya a buscar el desarrollo del Secondary Test. Oportunidad para tomar beneficios. Si en un ejercicio de temeridad operaste sobre el evento climático buscando precisamente ese rebote, esta posición no deberías mantenerla durante todo el desarrollo del rango, ya que en principio no podemos saber si se tratará de una estructura de giro o de continuidad. Lo más sensato sería cerrar la posición sobre el Automatic Rally Reaction
obteniendo el beneficio de un scalp. Automatic Rally. El Automatic Rally es un movimiento alcista del precio que se desarrolla tras producirse el final del Selling Climax y que aparece como primera señal del interés comprador. Es un evento que forma parte de la fase A de la parada de la tendencia previa y tiene lugar tras el Preliminary Support y el Selling Climax. ¿Por qué se produce el Automatic Rally? Durante la tendencia bajista, el precio se habrá desplazado a la baja una distancia considerable y posiblemente alcance una condición de sobreventa en el desarrollo del Selling Climax, donde tengan lugar las siguientes acciones. Agotamiento de la oferta. Dejan de entrar vendedores agresivos al mercado. Cobertura de cortos. Los vendedores que habrían entrado más arriba cierran sus posiciones. Aparición de la demanda. Nuevos compradores entran al observar el evento climático. El mercado ha alcanzado niveles nada interesantes para seguir vendiendo, lo que provocará una ausencia de oferta. La retirada de los vendedores, tanto de los que dejan de vender de forma agresiva como de los que toman beneficios de sus cortos, junto con la aparición de nuevos compradores que posiblemente hayan entrado con estrategias de reversión a la media, provocará un fácil empuje al alza de los precios. Lo más normal es que los compradores que hayan entrado en el Selling Climax no tengan intención de mantener sus posiciones, ya que seguramente se trate de operativas scalp, corta duración, y tomen beneficios durante el Automatic Rally, poniendo fin a su desarrollo. Automatic Reaction. El Automatic Reaction es un significante movimiento bajista del precio que aparece como primera señal del interés vendedor. Forma parte de la fase A de la parada de la tendencia previa y se desarrolla tras producirse el Preliminary Supply y el Buying Climax. ¿Por qué se produce el Automatic Reaction? El mercado se habrá desplazado al alza lo suficiente como para producirse una serie de hechos que en conjunto dan origen al desarrollo del Automatic Reaction. Agotamiento de la demanda. No hay compradores agresivos dispuestos a seguir comprando. Cobertura de largos. Los compradores que habrían entrado más abajo cierran sus posiciones tomando beneficios. Aparición de la oferta. Nuevos vendedores entran al observar el evento climático previo. La subida previa del mercado posiblemente habrá alcanzado una condición de sobrecompra, provocando una ausencia en la demanda. Esta retirada de los compradores, tanto de los que dejan de comprar de forma agresiva, como de los que toman beneficios de sus largos, junto con la aparición de nuevos vendedores, provocará un fácil empuje a la baja de los precios. Los vendedores que hayan entrado en el Buying Climax seguramente estén especulando buscando un rápido movimiento a la baja y tomarán beneficios durante el Automatic Reaction, poniendo fin al desarrollo de este. Capítulo 17. Evento número 4. Test. Secondary Test. El Secondary Test es el cuarto evento dentro de los esquemas acumulativos de la metodología Wyckoff. Establece el final de la fase A, de parada de la tendencia previa, y da origen al inicio de la fase B, de construcción de la causa. Funciones del Secondary Test. Como con cada gran evento, uno de los puntos importantes de su identificación radica en que nos identifica el contexto del mercado. Nos da un indicio de qué esperar a partir de ahora. En este caso pasamos de encontrarnos en un contexto de tendencia bajista para migrar hacia un contexto de lateralización en el precio. Esto es muy interesante, ya que, como sabemos, el comportamiento del precio dentro de la fase B será una continua fluctuación hacia arriba y hacia abajo entre los límites de la estructura. Con este contexto de fondo, el tipo de operativa que podremos desarrollar aquí es esperar al precio en dichos extremos y buscar un giro hacia el lado opuesto, o bien directamente desde el marco temporal en el que estemos trabajando con alguna configuración de velas, o bien disminuir de marco temporal para buscar ahí una estructura menor de giro. Si nos encontramos en la zona superior, buscaremos una estructura menor de distribución, y si nos encontramos en la zona inferior, buscaremos una estructura menor de acumulación. En términos funcionales, lo que nos sugiere la aparición del Secondary Test es la confirmación del abandono por parte de los vendedores agresivos que han estado empujando el precio cada vez más abajo durante el desarrollo de la tendencia bajista para evolucionar hacia un entorno de equilibrio en donde compradores y vendedores se encuentran cómodos negociando, construyendo la causa para el subsiguiente efecto.
Características del Secondary Test. Para que el Secondary Test sea exitoso, el movimiento bajista debe hacerse con un estrechamiento en los rangos del precio y un volumen menor que el visto en el Selling Climax. Aunque algunos autores defienden la postura de que es necesario que el Secondary Test se mantenga por encima del mínimo que establece el Selling Climax, lo cierto es que es buen momento para recordar que el mercado no es un ente rígido, sino que se encuentra en constante cambio por su propia naturaleza, y que por lo tanto sería conveniente otorgar cierta flexibilidad a los movimientos del precio. Con esto en mente, podemos atribuir que un Secondary Test por encima del mínimo del Selling Climax sería visto con una connotación neutral a la hora de identificar qué lado, compradores y vendedores, tienen más control del mercado. Entonces, sería una buena manera de identificar cierto desequilibrio por parte de los compradores si el Secondary Test que vemos lo realiza sobre la mitad superior del rango. Y de igual manera identificaría cierto desequilibrio a favor de los vendedores si el Secondary Test finaliza ligeramente por debajo del Selling Climax. Esta característica, junto con el resto de elementos que se han ido comentando, así como los que seguirán, es un indicio a tener en cuenta a la hora de evaluar si nos encontramos ante una estructura acumulativa o distributiva. Se trata de poner la mayor probabilidad de nuestro lado y, por tanto, cuantos más de estos indicios a favor de una dirección, mayor fortaleza tendrá nuestro análisis. Lo realmente importante en lo que nos tenemos que fijar es, por orden de importancia, en el descenso del volumen y en el estrechamiento de los rangos. Como sabemos, el volumen refleja la actividad y, por tanto, una baja actividad después de un evento climático denota ausencia de interés hacia ese lado. Los Secondary Test de la fase B. Aunque el Secondary Test oficial es el que aparece en la fase A, se trata de un tipo de comportamiento que seguiremos observando en diferentes fases del desarrollo de la estructura. Una vez iniciada la fase B, vamos a estar pendientes por si se desarrolla algún tipo de test sobre alguno de los dos extremos del rango. Este tipo de test nos sirve para evaluar la fortaleza y debilidad de compradores y vendedores. En ocasiones incluso se producirán test tanto al extremo superior como al inferior de la estructura. Dependiendo del posterior efecto del rango, de si es acumulación o distribución, se diferencian las etiquetas para unas mismas acciones. Como es lógico, hasta que el precio no abandona el rango, no podemos saber cuál era la intención real detrás de la causa que se estaba construyendo, y por tanto, en tiempo real cualquier etiquetado debería ser válido. Más allá de ver el mercado de manera convencional, vamos a pensar también en términos de funcionalidad y diferenciar los comportamientos del precio desde dos puntos de vista, como concepto, acción y como evento, dependiendo de la localización. Secondary Test sobre el extremo superior. El precio atraviesa el máximo previo creado en la acción de parada, pero no se aleja demasiado antes de volver a reingresar dentro del rango, dejando una leve sacudida. Inicialmente es un movimiento que denota fortaleza de fondo, ya que el precio ha sido capaz de penetrar la zona de resistencia del rango. Y esto no podría darse de no haber presente compradores agresivos. Una posterior evaluación nos confirmará si se trata realmente de un test de fortaleza en el que se ha absorbido stock, comprado, acumulado, con la intención de subir, o de si se trata de una acción sobre la que se ha distribuido, vendido, con el objetivo de llevar al precio más abajo. Este nuevo máximo lo podemos utilizar para establecer un nuevo extremo superior sobre el que buscar la rotura alcista efectiva, en fase D, o la sacudida bajista de la estructura, en fase C. Cuando el rango es de acumulación-reacumulación, este evento será etiquetado como Upthirst Action, mientras que si se trata de una estructura de distribución o redistribución, lo etiquetaremos como Upthirst. Esta es la única diferencia entre estos etiquetados. Si creemos con los indicios que tengamos hasta el momento que la probabilidad está en que se trate de un rango acumulativo, lo etiquetaremos como Upthirst Action. Y si creemos que hay más probabilidad de que se esté distribuyendo, lo etiquetaremos como Upthirst. Cuando ocurre el UA y el precio se mantiene por encima de la resistencia durante algún tiempo antes de caer, puede etiquetarse este comportamiento como Minor Sign of Strength. Sería un tipo de test que denota una mayor fortaleza. Secondary Test sobre el extremo inferior. Es un test a mínimos de la estructura que produce un mínimo más bajo. Es debido o a la agresividad de los vendedores o a una falta de interés de los compradores.
lo que nos sugiere que es probable nuevos test a esta zona en el futuro. Este tipo de test denota mucha debilidad de fondo. Los operadores bien informados saben que el precio se encuentra sobrevalorado y tienen urgencia por vender, de ahí esa extrema debilidad. A partir de este nuevo mínimo podemos dibujar otro nivel de soporte sobre el que esperar la rotura efectiva bajista o la sacudida final antes del movimiento tendencial al alza. Si estamos ante una estructura de acumulación, etiquetaremos dicho evento como Secondary Test as Sign of Weakness. Generalmente hay más posibilidades de que aparezca este evento cuando el Secondary Test de la fase A ha producido un mínimo más bajo. Hay una extrema debilidad en el mercado y dicha zona necesitará testearse en el futuro. Cuando el rango es de distribución o redistribución, etiquetamos este evento como Minor Sign of Weakness. Un indicio de que posiblemente estemos ante un MSO es si el Secondary Test de la fase A es un movimiento alcista pobre, de muy poco recorrido, falta de interés comprador. Como decimos, solo podemos saber qué etiquetación es la correcta una vez que el rango se ha confirmado hacia una u otra dirección. Por tanto, para no complicarlo más de lo debido, una solución simple podría ser etiquetar tales eventos como Secondary Test in Phase B, etiqueta con la que también te encontrarás en algunos análisis de la metodología. El test genérico. Un test, por definición, es un intento, evaluación o examen de algo. En el caso del Volume Spread Analysis, VSA, es una prueba para confirmar quién tiene el control del mercado. Si los operadores profesionales tienen intereses más arriba, querrán asegurarse de que la oferta ha sido eliminada o absorbida antes de comenzar el movimiento al alza. Por el contrario, si prevén precios más bajos, harán lo posible para confirmar que no hay compradores dispuestos a complicar su movimiento hacia abajo. Según entra el mercado a un área donde previamente hubo un volumen alto, pueden suceder dos cosas. Que el volumen sea ahora bajo, lo cual claramente indica falta de interés y sugiere que el mercado está ahora preparado para un movimiento tendencial a favor de la menor resistencia. Test válido. Que el volumen sea todavía alto relativamente, lo cual indicaría que aún hay operadores dispuestos a seguir empujando al precio. Test no válido. Lo óptimo aquí sería esperar o bien a que aparezcan repetidos test hasta que se pueda confirmar que no queda stock disponible, o que el mercado siga a favor de su último movimiento. Debido a lo expuesto, los test pueden ser un gran momento para entrar al mercado, ya que si el test es válido, estaremos apostando a favor de la fuerza que más presiona y que en teoría tiene mayor control del mercado. ¿Dónde buscar los tests? Por su carácter genérico, es una acción que nos puede ser útil para tomar decisiones de trading e inversión en diferentes contextos del mercado, siendo los más recomendables: test tras sacudida. Conocido como test del spring, sacudida bajista, o test del upthrust, sacudida alcista, se desarrolla durante la fase C de test previa a la rotura de la estructura. Es el momento del mercado en el que mejor ratio riesgo-beneficio podemos tener, ya que si el test es genuino, estaremos muy cerca del extremo de la estructura donde debería colocarse la orden de stop loss, y el recorrido hasta el creek podría ser bastante amplio, para tomar como primer take profit o gestión. Test tras rotura. Se desarrolla durante la fase D, donde el precio ha iniciado el movimiento tendencial dentro del rango, y se trata de un momento crítico, ya que lo que se está evaluando es si la rotura del creek será válida o si se tratará de una sacudida. El ratio riesgo-beneficio no es tan generoso como el que podemos tener en el test tras sacudida, pero aún así podemos estar ante una gran oportunidad, ya que si estamos acertados en el análisis, el precio desarrollará el efecto de toda la causa que se ha construido durante el desarrollo del rango. Un ejemplo de ubicación del stop loss en este caso podría ser colocarlo en la parte media de la estructura, asumiendo que si el precio alcanza dicho nivel, más que una rotura efectiva podríamos estar ante una sacudida. A nivel de take profit, se pueden utilizar herramientas técnicas como las proyecciones de Fibonacci, una simple proyección 1-1 de la distancia total de la estructura, o mejor aún, ubicarlo en alguna zona donde se prevea que hay liquidez esperando. Test en tendencia.
Debemos observar que el precio se encuentra en la fase E de la estructura, donde el mercado comienza a moverse tendencialmente fuera del rango. Si la tendencia es muy rápida, a veces tardará en detenerse, al menos temporalmente, para desarrollar un nuevo esquema a favor de dicha tendencia. Para tales casos de velocidad, podemos buscar que se desarrolle esta acción, la cual nos otorgará una oportunidad para sumarnos al movimiento. Si los objetivos técnicos de la estructura ya han sido cubiertos, yo particularmente pondría en cuarentena la entrada. En caso del stop loss, esperaría el desarrollo de una sacudida más test, fuera del rango, para ubicar la orden en su extremo. Para el take profit, lo más recomendable es seguir buscando zonas de liquidez, ya que sabemos que es muy probable que el precio vaya en su búsqueda. ¿Cómo aparece el test sobre el gráfico? En Volume Spread Analysis se conoce a este tipo de velas como No Demand, vela alcista, y No Supply, vela bajista. Se considera que el test es válido cuando la vela tiene un volumen menor que el de las dos velas previas, denotando, como decimos, esa falta de interés hacia esa dirección. Cuando estamos ante un entorno de posible fortaleza de fondo, como podría ser un spring, una rotura alcista del creek o una tendencia alcista, buscaremos que el test, además de mostrar un volumen menor que el de las dos velas previas, se produzca sobre una vela bajista no supply. Cuanto menor sea el rango de dicha vela, mejor. Por el contrario, cuando nuestros análisis nos digan que posiblemente estemos ante un entorno de debilidad de mercado, como podría ser un upthirst, una rotura bajista del creek o en mitad de una tendencia bajista, buscaremos que el test se produzca sobre una vela alcista de rango estrecho, no demand. Diferencia entre el secondary test y el test genérico. Conceptualmente se trata de la misma acción, movimiento que se desarrolla para evaluar el compromiso de los operadores en una dirección y que necesariamente debe aparecer con una disminución en los rangos del precio y en el volumen para tomarlo como válido. La única diferencia radica en que el secondary test es un evento específico de la metodología Wyckoff, con las connotaciones a nivel estructural ya comentadas, y el test genérico es un evento global, muy conocido en la metodología VSA, Volume Spread Analysis, que se centra primordialmente en la propia acción en sí y en lo que su resultado nos sugiere.